Hola a todos de parte de Tutorías Medicina Interna, mi nombre es Sebastián Gil. Para hablarles un poco de mí, soy residente de dermatología de la Universidad del Bosque, médico general de la Universidad del Rosario y tengo formación como epidemiólogo clínico y candidato magíster en epidemiología clínica de FUCS. Adicionalmente tengo experiencia como investigador dentro de Colciencias y el Centro Dermatológico Federico Lleras en las áreas de dermatología general y dermatología oncológica. Voy a estarlos acompañando dentro de las tutorías de las áreas de dermatología y de epidemiología. Sintonices entonces con el canal para más contenido. Hola a todos de parte de Tutorías Medicina Interna, bienvenidos a otra clase de epidemiología. El día de hoy vamos a hablar de la pregunta de investigación como eje de la epidemiología. Yo soy Sebastián Gil Quiñones, ya nos conocemos de algunos videos y entonces empecemos. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas y vamos a empezar hablando de qué es la investigación en salud. Entonces, básicamente, la Comisión de Investigación en Salud para el Desarrollo la define como la generación de conocimiento nuevo producido a través del método científico, énfasis acá, para identificar y controlar los problemas de salud. Cuando se refieren a conocimiento nuevo o algo novedoso, es algo que permite comprender la salud y la enfermedad desde distintos puntos de vista, sea el punto de actualizar la información que ya existe, refutar alguna hipótesis que estaba errada o poder simplemente actualizar el conocimiento y aportar algo nuevo. Entonces, ¿por qué es importante investigar? Empecemos aquí entonces con este mapa para comprender un fenómeno. En este caso, pues el fenómeno sería la enfermedad, la etiología de una enfermedad, la fisiopatología, el funcionamiento de un medicamento, entre otras cosas. Fortalecer áreas del conocimiento, digamos que sabemos que en la medicina o en el área biomédica hay muchísimas áreas que se pueden explorar, dentro de ellas las varias especialidades médicas que hay. Lo siguiente, evaluar problemas a lo largo del tiempo. Esto, por ejemplo, se hace en los estudios longitudinales. Modificar intervenciones, que va de la mano con el desarrollo de intervenciones o tecnologías, que es básicamente para desarrollar nuevos fármacos, para encontrar su aplicación en nuevas enfermedades o en personas con comorbilidades distintas. Identificar la frecuencia de una enfermedad. Esto digamos que ahorita de mucha importancia en términos de salud pública, ahorita en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, encontrar la efectividad de intervenciones que de nuevo hacemos alusión a este contexto, puesto que para encontrar la efectividad se tienen que hacer ensayos clínicos que permitan determinar si estas intervenciones, en este caso, poniendo un ejemplo, la vacuna para SARS-CoV-2 funciona en la población real. Y priorizar o distribuir recursos, que de nuevo es importante en términos de salud pública, puesto que los recursos son algo que es escaso. Entonces, ¿qué va a permitir todo esto? Básicamente generar conocimiento que va a permitir una práctica clínica efectiva o a poder también, digamos que poder comprender de una mejor manera los fenómenos en la medicina. Entonces hay varios pasos en la investigación en salud. Entonces los podemos observar aquí de izquierda a derecha. El primer paso es la concepción. Entonces en la concepción vamos a, de alguna manera, idear nuestro estudio, generar una pregunta, que es a lo que nos vamos a centrar el día de hoy, y realizar una revisión de literatura. Ya veremos más adelante que la pregunta surge de varios pasos o de un abordaje un poco más extenso. Luego viene la planificación. Entonces en la planificación de nuestro estudio vamos a pensar cuáles son las variables de interés, cuál es el diseño epidemiológico que se ajusta a nuestra pregunta de investigación, el cálculo de nuestro tamaño de muestra, digamos, la población a la cual va a estar dirigido nuestro estudio y cómo vamos a tomar esa población de ahí, y la forma como vamos a medir las variables, que es extremadamente importante. Luego viene la implementación. Entonces en la implementación de nuestro estudio básicamente lo que vamos a hacer es recolectar los datos ya previamente habiendo planificado cómo se va a hacer esto, y posteriormente vamos a finalizar con el análisis. Aquí en el análisis de datos tener mucho cuidado en la parte de la interpretación y también en las pruebas estadísticas que se van a utilizar. Es muy importante que haya validez en todas las estrategias, en todas las metodologías que se aborden en todos estos pasos. Finalmente vamos a llegar a la parte de la comunicación, que la comunicación básicamente consiste en publicar mi artículo, publicar los frutos de mi investigación. Ahora entonces vamos a hablar de la pregunta de investigación como tal. Entonces, ¿qué es una pregunta de investigación?
básicamente la incertidumbre que se quiere resolver mediante la implementación del estudio. Hay muchas definiciones para la pregunta de investigación, pero pues básicamente esta es como la definición que aborda un poco lo que se quiere dar a entender desde la epidemiología. Entonces aquí es importante tener en cuenta una cosa, y es que el conocimiento científico se fundamenta en hechos y datos observados cuidadosamente y de forma estandarizada. Es por eso que si nos devolvemos a la primera diapositiva de la que hablamos hace un rato, podemos, digamos que, entender que la pregunta de investigación se resuelve con base en el método científico. No es un conocimiento común, no es algo que se basa en el sentido común, sino que es algo que lleva una serie de pasos que permiten que las conclusiones que de ahí se saquen sea información veraz. Bueno, continuemos entonces con este esquema. Básicamente este esquema va a abordar el rol que tiene la pregunta de investigación en la generación de conocimiento. Entonces acá tenemos nuestra pregunta de investigación, acá se encuentra la verdad en el universo, acá se encuentra la verdad en el estudio. La verdad en el universo es algo que básicamente no podemos conocer, pero sí podemos inferir. Nuestra pregunta de investigación aborda una población y aborda un fenómeno de interés, y posteriormente a desarrollar nuestra pregunta de investigación vamos a aplicar un diseño epidemiológico, el cual, si no es el correcto, va a conllevar a un error en las inferencias o en las conclusiones que se hagan, y posteriormente a la generación del diseño, o digamos que a la propuesta que se tiene, se va a desarrollar un plan de estudio. Este plan también es de cuidado, porque también puede generar al error al momento de implementar este plan, como por ejemplo mencionábamos anteriormente, si aplicamos una prueba estadística que no es, o un abordaje metodológico que definitivamente no funciona para poder hacer un análisis correcto de nuestras variables. En este plan de estudio también tenemos una muestra, la cual tiene que ser calculada de forma correcta, y vamos a tener unas variables que nosotros vamos a proponer o vamos a abordar a partir de estudios previos que se hayan realizado. Entonces, básicamente los hallazgos en nuestro estudio nos van a permitir inferir la verdad dentro de nuestro estudio, que básicamente va a ser en nuestra población, y a partir de ahí vamos a hacer esta inferencia en la población general, que digamos que esto es uno de los principios de la epidemiología, y es que nosotros a partir de una muestra hacemos una inferencia en una población un poco más grande. Y aquí entonces pasamos a recordar dos conceptos. Uno de ellos es la validez externa y otro de ellos es la validez interna. La validez externa, digamos que es extremadamente importante, porque es la capacidad que tenemos nosotros de extrapolar nuestros resultados de nuestro estudio particular a el resto de la población. La validez interna es digamos, qué tan bien hecho está nuestro estudio para poder nosotros saber que las conclusiones que tomamos de ahí son correctas. Entonces, ahora vamos a continuar con los enfoques para la pregunta de investigación. Hay dos enfoques, uno de ellos es centrado en el tópico y otro de ellos es centrado en el problema. Cuando nos centramos en el tópico, básicamente queremos buscar vacíos en el conocimiento a partir de los cuales generamos preguntas. Entonces nosotros estamos leyendo un día y decimos, bueno, yo creo que aquí hace falta esta información para poder complementar esto que estoy leyendo. Entonces es por eso que este abordaje es un abordaje netamente explicativo. Lo que nosotros queremos es explicar un fenómeno o explicar un vacío del conocimiento, el cual digamos que nosotros acabamos de determinar. El siguiente es un abordaje centrado en el problema. Entonces básicamente este es el que más se utiliza en la epidemiología, y digamos que comprende la necesidad de entender un fenómeno o solucionar un problema. Es por eso que este enfoque es mucho más pragmático, es mucho más práctico, porque nos permite dar solución a una problemática que nosotros estamos viviendo de forma cotidiana, o que identificamos con otros investigadores o identificamos en la literatura. Estos no son los únicos enfoques. Hay otros enfoques que se le puede dar a la pregunta de investigación, por ejemplo, si se quiere hacer un estudio cualitativo o si se quiere hacer un estudio cuantitativo, pero ese no es el tema del día de hoy. Hay varias fuentes de preguntas. Entonces básicamente en nuestra práctica clínica, o en lo que hacemos nosotros los clínicos, diariamente pueden surgir algunas preguntas, dado que estamos viendo pacientes, estamos viendo casos difíciles, y a partir de ahí, en algunos casos, la literatura no es suficiente. Entonces esto va a hacer
que a nosotros nos surgen preguntas con respecto, por ejemplo, a cuál sería el tratamiento ideal en un caso difícil o en un caso raro. Por ejemplo, ese es un ejemplo de una pregunta que puede surgir. Lo siguiente es consultar con expertos temáticos. Siempre a la hora de desarrollar nuestros proyectos vamos a tener algún experto temático que nos ayude a desarrollar nuestra investigación. Ellos también son fuente de preguntas o fuente de elementos que nos pueden ayudar a nosotros a formular alguna pregunta útil o alguna pregunta que sea viable para poder desarrollar un proyecto. Lo siguiente son revisiones sistemáticas de literatura. Acá no se refiere a que ustedes la hagan, sino más bien a que se haga una revisión completa de toda la información que hay disponible para poder determinar qué hace falta, que era básicamente ese enfoque explicativo que les comentaba anteriormente. Lo siguiente es consultar en libros o artículos, también una lluvia de ideas con una serie de personas o con una serie de investigadores, o realizar grupos focales. Es por eso que a partir de los semilleros de investigación surgen ideas que son extremadamente buenas, porque tienen a muchas cabezas pensando. Estas como tal no son fuentes de preguntas, pero sí van a poder determinar o poder encontrar literatura que facilite un poco poder desarrollar estas preguntas. Está, por ejemplo, la literatura que se encuentra en la página de la colaboración Cochrane, que tiene una especial utilidad cuando nosotros tenemos pensado estudiar una intervención, un medicamento, un tipo de cirugía. Ellos tienen ahí todo lo relacionado con estudios de intervención o ensayos clínicos, entre otras cosas, y la información es extremadamente completa. Está también Scopus, Lilacs para literatura en español, Web of Science, Embase, Google Scholar, y en esta tabla que se encuentra acá presente pueden encontrar algunas otras páginas que pueden funcionar para poder buscar literatura. El abordaje inicial pienso yo que puede ser siempre consultar en PubMed, puesto que tiene una gran cantidad de artículos, tiene artículos muy actualizados, los filtros son muy fáciles de usar y podemos también ayudarnos de términos mesh para realizar una búsqueda un poco más precisa. Aquí les presento algunos tipos de preguntas de investigación que no necesariamente abarcan una clasificación que está establecida, pero sí se puede decir que comprende la mayor proporción de preguntas o de estilos de preguntas más bien que se nos pueden a nosotros ocurrir en epidemiología. Encontramos entonces preguntas relacionadas con la frecuencia de la enfermedad en términos de incidencia, prevalencia, mortalidad. Encontramos también preguntas relacionadas con factores de riesgo, la frecuencia de estos en pacientes enfermos, por ejemplo, y la asociación que tienen estos con el desarrollo de una enfermedad. También estudios relacionados con el diagnóstico. En este caso tenemos estudios de pruebas diagnósticas que no son un diseño epidemiológico como tal, pero sí se anida dentro de otros diseños. Y encontramos también estudios que nos permitan determinar la probabilidad pretest de una enfermedad. En este caso pues sabemos que la probabilidad pretest es la probabilidad que tiene un paciente de tener la enfermedad antes de aplicar una prueba diagnóstica. Encontramos también preguntas relacionadas con la historia natural, el curso clínico y el pronóstico, y estos son estudios que son muy importantes para poder determinar una fuerza de asociación entre un factor de riesgo y el desarrollo de una enfermedad y por ende determinar causalidad. En este caso la causalidad está determinada o está fortalecida en este tipo de estudios por el carácter longitudinal que tienen. Encontramos también preguntas relacionadas con la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes en caso de estudios donde se aplican, por ejemplo, escalas, estudios de consecuencias económicas, que son las conocidas evaluaciones económicas, y estudios relacionados con eficacia, efectividad y eficiencia de intervenciones, que para estos casos los estudios de mayor utilidad son los ensayos clínicos. Bueno, ahora continuamos con el enfoque PICOT. Ya hemos nosotros escuchado, por ejemplo, en los módulos de epidemiología de la universidad algo sobre esto, pero básicamente lo que quiere este enfoque es tornar una pregunta algo más objetiva y más comprensible. Algo que también facilita el hecho de que sea una pregunta más objetiva es que nosotros podamos también plantear un título que se asocie con nuestra pregunta de investigación. Del mismo modo, esta pregunta enfoca lo siguiente: el quién, el qué, el comparado con qué y el para qué. En el quién tenemos la población, en el qué puede ser una intervención, puede ser una exposición, puede ser un factor de riesgo, un factor pronóstico, etc. Comparado con qué, usualmente nosotros en la literatura vemos que siempre se compara
una intervención con un placebo, se compara un caso con un control, entre otras cosas, y para qué es básicamente el desenlace que nosotros queremos determinar. Bueno, entonces continuamos con el enfoque PICOT. Básicamente la P va a corresponder a la población de interés, que va a ser la población a la cual nosotros estamos estudiando. Puede ser un grupo etario específico o una población con alguna enfermedad particular, con algún factor de riesgo presente, entre otras cosas. La intervención o el problema de interés pues ya dependerá del tipo de estudio que nosotros estamos abordando. Entonces si es un estudio experimental va a ser una intervención como algún medicamento, una cirugía, entre otras cosas. Y si es un estudio observacional, entonces pues lo que más usualmente se mira en un estudio observacional es, por ejemplo, una exposición. Entonces aquí nuestro problema de interés va a ser una exposición, por ejemplo la frecuencia de tabaquismo en cierto grupo de pacientes. La C corresponde al comparador. Entonces lo que vamos a comparar es nuestra intervención o nuestro problema de interés con otro tipo de cosa. En este caso la intervención usualmente en los ensayos clínicos se compara con un placebo o con otro medicamento en caso de estudios cabeza a cabeza, y en estudios, por ejemplo, de casos y controles, nuestro comparador va a ser el control. Nuestro desenlace de interés, que es la O, básicamente lo que quiere determinar es qué se quiere con el paciente, o sea, qué se está esperando, o sea, una mejoría de la condición, en dado caso de que no sea una intervención, lo que se quiera determinar sea, por ejemplo, una frecuencia, una incidencia. Entonces, como les mencionaba anteriormente, pues esto puede variar mucho. Por ejemplo, si la pregunta está relacionada con determinar la mortalidad, pues el desenlace va a ser determinar la frecuencia de mortalidad, por ejemplo, en pacientes COVID con un factor de riesgo presente como por ejemplo la obesidad. Entonces ahí ya más o menos tenemos una idea de pregunta de investigación eh, que podemos abarcar. Aquí en el caso del periodo de tiempo va a ser el tiempo de seguimiento o ese rango temporal que vamos a nosotros a abarcar durante el estudio. Luego continuamos aplicando el acrónimo FINER a nuestra pregunta de investigación. El acrónimo FINER lo que quiere decir, o lo que quiere determinar mejor, es si nuestra pregunta es factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Básicamente, cuando se refiere a factibilidad, se refiere a si nuestro estudio se puede hacer, o sea, si logísticamente es posible hacerlo. Entonces es por eso que acá miramos el número de sujetos, es decir, requiere una muestra pequeña o requiere una muestra grande, requiere mucha experticia técnica, requiere de profesionales que son altamente costosos, en el caso de profesionales que poseen un conocimiento que es escaso, por ende estos profesionales tienden a cobrar mucho más dinero. Si es un estudio que se demora mucho tiempo, si es un estudio que requiere mucho dinero, o si es posible o no financiarlo, si es posible conseguir un grant, por ejemplo. Y también el objetivo tiene que ser algo factible, algo que se pueda hacer y que digamos que todos los investigadores estén de acuerdo con ello. Luego miramos si nuestra pregunta es interesante. En este caso, pues no es muy difícil saber que interesante hace alusión a que genera motivación en los investigadores o que genera intriga. Lo siguiente sí es una pregunta novedosa. Una pregunta novedosa hace alusión a que confirma, refuta o extiende hallazgos previos, que era lo que hablamos al principio de actualizar el conocimiento, que algo que aporta innovación, algo que definitivamente vale la pena financiar porque nos va a permitir más adelante tal vez modificar la práctica clínica, poder complementar conocimiento que ya existe, poder desarrollar nuevos artículos, poder entender algo que previamente no se entendía. Continuamos luego con la parte ética. Esto ya tiene que ver conforme a los códigos éticos que se utilizan en la investigación, y pues usualmente a la hora de investigar todos los investigadores deben haber realizado un curso de buenas prácticas clínicas donde básicamente enseñan todo este bagaje ético que hay detrás de la investigación en seres humanos. Y relevante, que hace alusión al impacto científico en la práctica clínica o en la salud pública. En nuestro contexto, un estudio relevante hace alusión, por ejemplo, a la utilización de las vacunas, que vemos que ha ayudado a controlar de cierto modo esta pandemia. Luego continuamos a la evaluación de mi pregunta de investigación con este acrónimo.
Entonces es importante que en la parte de factibilidad evaluemos los criterios de inclusión. En verdad estamos aplicando criterios que nos limitan mucho el estudio, o será necesario ser un poco más laxos para poder conseguir esa muestra que nosotros tenemos pensada. También plantear diseños menos costosos. En dado caso que queramos evaluar una intervención, pues no siempre será necesario realizar un ensayo clínico. A veces podemos evaluar desde otro tipo de estudio, como por ejemplo un estudio de cohorte. Sin embargo, pues ya sabemos que las conclusiones que van a partir de ahí van a ser distintas. Sin embargo, cuando definitivamente no se pueden abordar estos costos, pues ya sabemos que hay otras alternativas en cuanto a los diseños epidemiológicos que se pueden utilizar. También solicitar ayuda en dado caso de que nosotros necesitemos evaluar nuestro estudio por alguien que ya ha tenido experiencia en estudios similares. En este caso, pues son personas que son expertas en el tema y que nos van a poder decir antes de nosotros ejecutar el estudio si en definitiva es algo factible o si es necesario que modifiquemos algo para ayudar a mejorar este criterio. Lo siguiente es evaluar si es interesante. Esto se va a evaluar desde el contexto de los investigadores, los colaboradores y los tomadores de decisiones. Básicamente aquí se tiene en cuenta también la opinión de los tomadores de decisiones, porque van a ser ellos los que van a utilizar este conocimiento, por ejemplo, para distribuir un recurso que es escaso. Continuamos con lo novedoso. Entonces, si nuestro estudio es novedoso a la luz de la literatura o a la luz de la opinión de un experto temático, una persona que ha estudiado este tema durante mucho tiempo, evaluar también el aspecto ético desde lo que es la declaración de Helsinki y las buenas prácticas clínicas, que acá están incluidos todas estas declaraciones y todos los códigos éticos que se han establecido desde el siglo pasado, posterior a todos estos sucesos que ocurrieron con investigaciones en humanos en Europa y en Estados Unidos también. Y por último, evaluar si mi pregunta es relevante. Relevante también va un poco de la mano con el hecho de ser novedosa, y es que ambas se evalúan a la luz de la literatura global. Bueno, ahora continuamos con la aplicación de lo que aprendimos en esta sesión del día de hoy. Entonces, este mapa lo saqué de este artículo que podemos encontrar acá abajo. Básicamente aborda los pasos de la pregunta de investigación y un abordaje que es muy práctico. Entonces, lo primero es determinar cuál es el problema o cuál es mi idea. Acá en el ejemplo lo que se quiere observar es el manejo del dolor en el contexto perioperatorio para pacientes que van a cirugía electiva. Entonces ya tenemos nuestro contexto, ya tenemos nuestro problema, nuestra idea, y posteriormente pasamos al paso número 2, que es considerar las opciones para mi pregunta pico, es decir, meter este problema en una pregunta que sea objetiva y que sea fácil de entender para el lector. Entonces tenemos acá nuestra población, acá se incluyen todos estos elementos, nuestra intervención, que puede ser por ejemplo opioides epidurales, puede ser analgesia epidural o intratecal, encontramos también analgesia controlada, otro tipo de técnicas regionales. Bueno, hay una serie de intervenciones que ya se exploraron y que se pueden incluir en mi pregunta de investigación. Todos los controles disponibles, que en este caso pues son medicamentos que son distintos a los opioides, los desenlaces, que puede ser medido por tiempo de estadía hospitalaria, tiempo hasta que el paciente salga del hospital, y también a partir de puntajes. Y lo último es el marco temporal. Entonces el marco temporal también pues depende de lo que consideren los expertos en el tema. En este caso pues ellos plantearon todos estos marcos temporales. Entonces acá continuamos con el paso número 3, que básicamente lo que quiere es enfocar la pregunta de investigación. Entonces ya nosotros planteamos en una cuadrícula cuáles eran los elementos posibles que nosotros podríamos incluir en el enfoque PICOT, y nosotros nos decidimos por estos.
Entonces, básicamente, nuestra población son pacientes adultos. Nuestra intervención es un tratamiento multimodal que consiste básicamente en una analgesia epidural en combinación con acetaminofén y AINES, comparado con un tratamiento único, por ejemplo, la analgesia epidural únicamente. Nuestro desenlace entonces va a ser medido a partir de un puntaje del dolor, un pain score, y nuestro marco temporal va a ser en las siguientes 24 horas posterior a la cirugía. Entonces ya vieron, teníamos un marco de alternativas muy grande y lo resumimos en esto para poder generar esta pregunta de investigación que se encuentra acá. Entonces, posterior a nosotros generar esta pregunta, aplicamos el acrónimo FINER, del que hablamos hace un rato. Entonces, vemos si es interesante, puede ser interesante para, por ejemplo, los anestesiólogos o los cirujanos. Es ético, vamos a evaluar entonces, según todas las pautas o todos los códigos éticos, si en verdad es algo viable. Es factible, esto nos cuesta mucho trabajo, logísticamente es difícil, abordar al paciente durante estos tiempos de cirugía es fácil o es difícil. Si es algo novedoso, pues a la luz de la literatura vamos a ver si ya hay estudios similares o si en verdad esto nunca se ha realizado y si es relevante. Entonces es básicamente ver si definitivamente los resultados de este estudio van a permitir que se pueda contribuir con las conclusiones o con lo que se pueda determinar a la salud del paciente, en este caso a pacientes que se encuentren en este mismo contexto. Entonces eso es lo que les tenía el día de hoy. Les agradezco mucho por estar aquí presentes, dejen preguntas, dejen comentarios y nos veremos en una siguiente ocasión.